todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad una nueva gama que ha desarrollado Garnier. Y es que como ya sabemos, Garnier tenía esta gama de Hair Food, hemos analizado varios de sus productos y también hemos hecho estas comparativas entre ellos. Y en este caso vamos a hablar de la nueva gama de cremas corporales que ha lanzado justamente siguiendo un poquito esta línea. Una gama que va a tener un alto porcentaje de ingredientes de origen natural y vamos a ver un poquito cuáles van a ser las diferencias entre ellos, cuál se adaptaría mejor a nuestro tipo de piel, cuál se adaptaría mejor a estas pieles que estén más deshidratadas, a estas pieles que necesiten este extra de nutrición, estas pieles que son muy secas. Vamos a ver bien justamente cuál escoger, saber cuál escoger según nuestro tipo de piel y acertar así con nuestra decisión. Así que si quieres conocer todos estos nuevos productos de esta nueva gama de Garnier, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, como ya sabéis, Garnier lanzó en el pasado toda esta gama Hair Food con un alto porcentaje de ingredientes de origen natural, 96, 97 e incluso 98% de ingredientes de origen natural, y es verdad que tendríamos tanto champús, acondicionadores como mascarillas. He realizado vídeos en el que he hecho la comparativa de todos los champús para ver cuál escoger bien según nuestro tipo de cabello, y también he analizado un poquito en profundidad alguno de esos acondicionadores y mascarillas para ver bien todo su listado de ingredientes y ver qué propiedades tenían sus activos. En este caso nos vamos a centrar en esta nueva gama de estas cremas corporales que me ha parecido muy interesante y que puede que simplemente viendo el etiquetado nos pueda surgir algo de confusión sobre saber cuál utilizar según nuestro tipo de piel. Así que vamos a ver bien cuáles tenemos en toda esta gama, qué tienen en común, cuáles son las diferencias y por último veremos cuál escoger según nuestro tipo de piel, según nuestras necesidades y también según el momento, porque como ya sabemos no es lo mismo utilizar un tipo de crema en verano que un tipo de crema en invierno. Así que teniendo todo esto en cuenta, vamos a empezar viendo un poquito qué tendrían en común estos 4 nuevos productos que ha desarrollado Garnier. Al igual que ocurría con toda la gama de Hair Food, esta gama, que se llama Body Superfood, también es cruelty free, no contiene siliconas, es vegana y los 4 productos tienen un 97% de sus ingredientes de origen natural. Según viene indicado en el etiquetado, todas ellas son de rápida absorción, pero aquí tendremos que tener un factor muy importante en cuenta, que será tanto la composición como nuestro tipo de piel. Así que cuando vayamos viendo un poquito estas diferencias entre ellos, hablaremos justamente de este pequeño detalle, de cuál se absorbería mejor según nuestro tipo de piel, viendo un poquito también la composición que tiene. Pues bien, entrando en el análisis de las 4 cremas corporales, sí que quería decir que sus formulaciones son muy parecidas. Es verdad que el de aguacate es el que una mayor cantidad de ingredientes tiene, pero es cierto que en común tienen más de un 80% de su formulación. Lo que varía un poquito aquí serían estos activos que vienen resaltados en el etiquetado y que además tengo que decir que alguna de ellas tienen algún elemento extra. Vamos a ir viendo un poquito cuáles son estas diferencias de estos activos, cuáles son las propiedades de estos activos y por qué se adaptará mejor a un tipo de piel u otro. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que las 4 contienen manteca de karité en su composición. Es cierto que no la contienen en la misma proporción, pero las 4 contendrían manteca de karité. Como ya sabemos, la manteca de karité nos aporta muchísima hidratación, nutrición en profundidad, nos ayuda también a regenerar nuestra piel y aporta luminosidad. Realmente tiene unas muy buenas propiedades y veremos también que según la proporción en la que se encuentre en la fórmula podrá aportarnos justamente estas propiedades un poquito más o un poquito menos, y esto también dependerá mucho de que se adapte bien a un tipo de piel u otro, porque como ya sabemos, la manteca de karité para aquellas pieles algo más grasas, mixtas, puede resultar algo pesada y puede costar de absorber, así que esto tengámoslo muy en cuenta cuando vayamos viendo en qué orden se encuentran estos activos que diferencian a esta gama de productos, de nuevos productos que ha desarrollado Garnier. Pues bien, en esta gama encontramos 4 productos. Tendríamos por un lado el de cacao, también tendríamos el de sandía, el de aloe vera y por último el de aguacate. Bien, vamos a ver un poquito cómo lo ha posicionado la marca para ver un poquito qué objetivo ha perseguido cada uno de estos productos según lo que vendría indicado en su etiquetado. El de cacao nos diría que está justamente para pieles extra secas. Luego nos dice que el de aloe vera sería un poquito más para aquellas pieles más normales a secas. El de sandía lo dice para unas pieles más deshidratadas y por último nos diría que el de aguacate es para pieles secas. Mira, aquí nos puede surgir un poquito la duda entre pieles extra secas, pieles normales a secas, así que vamos a ver un poquito bien
¿En qué orden se encuentran estos activos? Porque realmente yo no estoy muy de acuerdo con esta información que nos dice en el etiquetado, puesto que si hacemos la comparación entre el de cacao y aguacate, como podemos ver, el orden de los ingredientes, simplemente viendo dónde se encuentra la manteca de karité, en el de aguacate se encuentra mucho más arriba. Así que realmente para aquellas pieles mucho más secas se adaptaría mejor el de aguacate. Por lo tanto, sí que es verdad que viene indicado que sería para pieles extra secas en el de cacao, pero sí que asociaría más el ser extra seca a tener muchísima sequedad en la piel para utilizar el de aguacate, mientras que el de cacao, que también contiene esta manteca de karité añadida, sí que se adaptaría un poquito mejor a pieles que sean secas, pero no tan secas como el de aguacate. Así pues, podríamos decir que estos dos, tanto el de cacao como el de aguacate, perseguirían un poquito la misma finalidad en cuanto a utilizarse en pieles que sean secas o muy secas. Ya hemos visto un poquito esta diferencia con respecto a dónde se encontraba la manteca de karité, pero sí que quería añadir que el de aguacate contiene muchísimos más activos, además contiene también muchos aceites, tiene el aceite de soja, tiene también el aceite de girasol, tiene muchos extractos que nos van a ayudar a mantener la hidratación durante mucho más tiempo, y es por eso, haciendo este cómputo global, que aunque ambas sean muy hidratantes y se adapten bien a pieles secas, si tenemos las pieles muy secas, se adaptaría mejor el de aguacate que el de cacao. Bien, pasamos a comparar ahora los otros dos que nos quedan, que sería por un lado el de sandía y por otro lado el de aloe vera. Bien, aquí es algo muy importante tener en cuenta el orden en el que se encuentra tanto el aloe vera como el extracto de sandía en la composición, con la manteca de karité que contienen ambos, y también el de sandía, que contiene un elemento extra natural. Y es que el de sandía está posicionado para pieles deshidratadas porque también incluye ácido hialurónico en su composición. Bien, teniendo esto en cuenta y haciendo un poquito esta diferenciación, sí que quería resaltar algo muy importante, y es que ambos contienen alcohol desnaturalizado en su composición en el número 3 del listado de ingredientes. Esto es bastante importante a tener en cuenta, ya que se encuentra en una bastante alta proporción, así que para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, cuidado con este alcohol desnaturalizado que encontramos en una proporción bastante arriba del listado de ingredientes. Además, el de sandía también contiene dos colorantes en su composición, simplemente también para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a los colorantes en los cosméticos. Y sí que tengo que decir que en el cómputo global todos llevan perfumantes, etcétera, pero es cierto que vienen de este origen natural que hemos comentado, este alto porcentaje de ingredientes de origen natural. Bien, seguimos con esta comparativa entre el de sandía y el de aloe vera, porque es cierto que el de sandía está posicionado para pieles deshidratadas, pero el de aloe vera nos pone un poco de pieles normales a secas. Si bien es cierto que el de sandía puede aportarnos un extra de hidratación, ya que contiene, como hemos visto también, el ácido hialurónico, el extracto de sandía, que es un humectante hidratante en profundidad, y también contiene esta manteca de karité, el de aloe vera únicamente contiene el aloe vera y esta manteca de karité. Teniendo esto en cuenta y haciendo justamente el cómputo global de los cuatro, ¿cuál hidrataría más, cuál hidrataría menos, cuál se adaptaría mejor a nuestro tipo de piel? Bien, si hiciéramos una escala sobre cuál sería más hidratante y cuál sería menos, y ver un poquito así, un poquito un balance sobre cuándo utilizarlo según nuestro tipo de piel, el que menos nos hidrataría comparando con estos cuatro, teniendo en cuenta que todos son muy hidratantes, sería el de aloe vera. A continuación, un poquito más arriba, con un poquito más de potencia de hidratación, tendríamos el de sandía. A continuación tendríamos el de cacao, y el más hidratante, el que se adaptaría mejor a las pieles que son más secas, sería en este caso el de aguacate. Teniendo en cuenta esta escala, si nuestra piel es un poco más normal y únicamente queremos mantener su hidratación, podríamos utilizar el de aloe vera. Si necesitamos un poco mantener la hidratación durante mucho más tiempo, podríamos utilizar el de sandía, siempre que nuestra piel sea normal, un poquito seca, por ejemplo cuando estamos ya entrando en el otoño, invierno, y necesitamos aportarle este extra de hidratación, pero no es esta piel que se queda descamada, que requiere un extra de hidratación muy en profundidad. Con respecto al de cacao y el de aguacate, sí que serviríamos para pieles secas, pero como hemos visto, si nuestra piel es muy seca, estas pieles que enseguida requieren estar reaplicando un producto para que tenga justamente toda la hidratación y dure durante mucho más tiempo, sí que tendríamos que escoger el de aguacate, que es el que mayor hidratación nos podría ofrecer, y además durante mucho más tiempo. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocéis esta nueva gama Body Superfood de Garnier, si habéis probado alguno de sus productos, qué tal os han funcionado. Realmente, cuando conocisteis esta gama de Hair Food,
¿Os gustó mucho? ¿Realmente esta nueva gama de cremas corporales os apetecería probarla después de haber probado estos champús, acondicionadores, mascarillas de Hair Food? Dejádmelo todo aquí en los comentarios y como ya sabéis, si os gustaría que analizara más productos de marca, de supermercados, que hiciera comparaciones, etcétera, también podéis dejármelo todo aquí en los comentarios y para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!